El jeque billonario Khalil al-Mansur nunca imaginó que esa noche, bajo el vasto y silencioso cielo estrellado del desierto, su mundo cambiaría para siempre. Su mirada fría y calculadora se posaba en la inmensa extensión de su emirato, un poder absoluto teñido de rencores antiguos y heridas que aún sangraban. Pero nada en su vida lo había preparado para enfrentarse a la hija de su mayor enemiga, ni para el secreto que llevaba enterrado en el alma. El palacio de Al-Mansur brillaba con el destello cegador de la opulencia. Columnas de mármol blanco decoradas con filigranas doradas, tapices de seda que susurraban historias lejanas y alfombras persas que amortiguaban cada paso en pasillos que guardaban siglos de poder. El aroma embriagador de incienso mezclado con jazmín flotaba en el aire, mientras la brisa cálida del desierto rozaba las cortinas de terciopelo. Allí, en ese santuario de poder y lujo, el jeque imponía respeto y temor, pero también ocultaba un tormento que nadie conocía. Khalil era un hombre marcado por la ambición y la ferocidad de su linaje, pero esa noche, en sus ojos se asomaba un brillo inquietante, una batalla interna entre la rígida determinación y una emoción que luchaba por escapar. El eco de antiguas guerras con la familia al-Rashid no le permitía bajar la guardia, sobre todo frente a Leila, la hija de su enemiga jurada, cuya reputación de dulzura escondía una fortaleza inesperada. Ella apareció ante él con ese aire desafiante y vulnerable a la vez, como la flor solitaria que crece entre las arenas ardientes. Los primeros encuentros fueron un choque de voluntades. Khalil mantenía la distancia, una barrera invisible construida con orgullo y desconfianza, mientras Leila lo miraba con una mezcla de odio contenido y curiosidad velada. «Jamás me uniré a quien lleva la amarga sombra de mi familia», pensaba él. Pero en su pecho algo se removía, un fuego prohibido que negaba. Una noche, en el oasis privado del palacio, sus caminos se cruzaron una vez más. La tensión era palpable, el silencio pesado entre palabras no pronunciadas. «¿Por qué desafías tu propio destino, Leila?», murmuró él con voz áspera. Ella respondió con un destello en los ojos que encendió su alma. «Porque el odio consume, pero el amor puede liberarnos». Un suspiro contenía siglos de historia y promesas quebradas. Justo cuando parecía que las barreras podían caer, la sombra del pasado emergió. Un susurro, una llamada secreta que constataba que Khalil ocultaba algo que podría destrozar todo, el peso de un secreto siniestro y nunca revelado. Amenazaba con destruir esa frágil confianza y arrasar con cualquier esperanza de amor. La revelación estaba a punto de cambiar las reglas del juego, poniendo en jaque no solo a Khalil, sino al destino mismo de Leila. Antes de que se desvele el próximo misterio en este emirato, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Deja tu like si este jeque billonario ya capturó tu corazón. Suscríbete para no perderte ninguna traición ni romance. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad sigues esta apasionante saga y qué crees que sucederá en el próximo capítulo. Tu pasión por estas historias hace que sigamos aquí para ti. La luna se reflejaba en los cristales del palacio Al-Mansur, fragmentando su luz sobre los rayados dorados que adornaban cada pared. En una sala apartada, tapizada con alfombras de fina lana y rodeada de cortinas que apenas se mecían con una brisa tenue, Khalil permanecía inmóvil, su rostro tan rígido como las antiguas estatuas que custodiaban los jardines. El silencio era tan denso que parecía absorber hasta el más suave suspiro.
Su mente volvía una y otra vez a aquella conversación en el oasis. Las palabras de Leila retumbaban en su pecho con un eco imposible de silenciar. El odio consume, pero el amor puede liberarnos. ¿Cómo podría una simple frase desarmar a un hombre que había construido su vida sobre el control y la venganza? Fue ese pensamiento el que hizo que su corazón endurecido se conmoviera por primera vez en años. Pasó la mano por su barba perfectamente recortada y cerró los ojos, dejando que el frío aire nocturno del desierto colara por la ventana. Abierta, había un conflicto dentro de él, tan voraz como las tormentas de arena que azotaban su tierra. ¿Podía realmente permitirse bajar la guardia frente a esa joven que llevaba en sus ojos una mezcla imposible de valentía y tristeza? ¿Y qué misterio escondía esa fortaleza que desafiaba su imperio? En aquel instante, un sirviente silencioso apareció para anunciar que la señorita Leila deseaba verlo en la sala de audiencias. Khalil abrió los ojos con rapidez, apretando los puños un segundo antes de levantarse. Su orgullo le dictaba rechazar la invitación, pero algo más profundo, una necesidad inexplicable, le impulsó a aceptar. Leila esperaba, envuelta en un vestido blanco de telas ligeras que contrastaban con la opulencia oscura que la rodeaba. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y cansancio, como si la batalla que libraba no fuera solo contra él, sino contra sus propios demonios. Al verla, Khalil sintió una punzada de culpa que negó con un gesto corto. «Has venido», dijo él, con la voz tan áspera como la arena del desierto. «¿Por qué?» Ella inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos fijos en los suyos, donde curiosamente no encontró la habitual frialdad, sino una sombra de vulnerabilidad. «Porque no puedo dejar que este odio nos destruya a los dos», respondió Leila. «No quiero que los errores de nuestras familias definan nuestro destino». Khalil sintió la dureza de sus primeras impresiones desmoronarse lentamente. Aquella mujer, hija de su peor enemiga, no buscaba guerra sino paz, una paz que parecía inalcanzable, pero que en sus palabras brillaba con luz propia. Un pasillo más allá, en las sombras, figuras envueltas en ropajes oscuros observaban la escena con ojos afilados. No todo en el palacio se rendía ante el poder del jeque. Traiciones y alianzas secretas tejían una red invisible alrededor de ellos, y alguien muy cercano no estaba dispuesto a dejar que Khalil rompiera con el pasado. Mientras Khalil y Leila intercambiaban miradas cargadas de tensión, una bandeja llegó con té de azahar, cuyos aromas invadieron la estancia, mezclándose con el leve perfume de Leila. Fue en ese instante que Khalil advirtió un detalle que hasta entonces se le había escapado: el colgante que ella llevaba al cuello, una pieza antigua que no reconoció, pero que traía consigo secretos enterrados. «¿Qué es eso que llevas?», preguntó tratando de esconder la creciente inquietud en su voz. Leila desvió la mirada un instante, pero no ocultó la verdad. «Un recuerdo de mi madre», dijo, «algo que quizás tú preferirías no conocer». Un silencio tenso se apoderó de la habitación. El orgullo había dado paso a la sospecha, y en la fachada de opulencia y poder del jeque comenzó a asomarse la sombra de la duda. «Hay secretos que pueden destruirlo todo, Leila. ¿Estás segura de querer compartirlos conmigo?». Su pregunta era un desafío, un muro de advertencia. Ella asintió, con una firmeza que quebraba su aspecto frágil. «Si quieres entenderme, si deseas que este odio desaparezca, entonces tendrás que escucharlos. No podemos seguir viviendo en la mentira». El ambiente se cargó con una electricidad silenciosa. Era el preludio de una confesión que podía cambiarlo todo. Khalil miró los ojos de Leila,
buscando en ellos una señal de sinceridad absoluta, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una grieta se abriera en su armadura. Pero mientras prometía escuchar, un mensajero irrumpió en la sala con paso apresurado. Sujetaba un pergamino sellado con el emblema de una tribu rival. El jeque tomó el documento con dedos que apenas temblaban, y al romper el sello, sus ojos se oscurecieron con ira contenida. Leila lo observó con miedo contenido, consciente de que ese papel traía la amenaza invisible que había sentido desde su llegada. «Esto no es solo una disputa de poder», dijo Khalil, su voz un filo cortante. «Es una advertencia, y va dirigida directamente a ti». El peso de esas palabras cayó como una sombra sobre ambos. El secreto que ella llevaba enterrado y aquel nuevo peligro se entrelazaban como hilos de un destino implacable. La luna desapareció tras una nube espesa, sumiendo el palacio en una penumbra densa mientras los dos se miraban, conscientes de que el juego acababa de cambiar para siempre. Ya no eran solo enemigos ni aliados en la guerra ancestral. Eran piezas atrapadas en un tablero donde cualquier movimiento podía sellar su suerte. Leila respiró hondo, y en ese instante, Khalil entendió que la batalla más dura estaba por comenzar. No fuera, sino dentro de ellos. Y mientras un viento frío atravesaba las ventanas, un susurro en los corredores de mármol pronunció un nombre abandonado al olvido: Alia al-Rashid. La tensión en la sala se espesaba como la arena que se levanta antes de una tormenta en el desierto. Khalil sostuvo el pergamino con mano firme, pero su mirada oscura revelaba un tormento que incluso su orgullo no podía ocultar. La advertencia contenida en aquel documento era más que una simple amenaza. Era una promesa de caos, una sombra que se extendía sobre su imperio y, peor aún, sobre Leila. Ella, vestida de blanco, parecía lejos de ser la frágil flor que sus enemigos esperaban. Sus ojos, brillantes y resueltos, no solo reflejaban miedo, sino también la determinación de enfrentar lo inimaginable. Khalil bajó el pergamino y lo lanzó sobre una mesita de mármol, el sonido seco resonando en el silencio cargado. «¿Qué es lo que sabes, Leila?» Su voz era un filo cortante, mezcla de exigencia y súplica. Ella dudó apenas un segundo, luego dejó caer el velo de secretos que la protegía desde siempre. «Hay una traición que corre en mi sangre, Khalil. Alia al-Rashid, mi tía, no es solo un nombre olvidado en nuestras historias familiares. Ella se alió con esa tribu rival, entregando información que podría destruir tu emirato y salpicar nuestra línea de sangre con la infamia». El jeque retrocedió apenas perceptiblemente, como si aquel nombre pronunciado en voz alta hubiera herido una vieja cicatriz. Su mirada se perdió por un instante en los arabescos dorados de la sala, buscando respuestas en recuerdos que prefería enterrar. «¿Por qué revelas esto ahora?», musitó. «¿Pretendes que confíe en ti sabiendo que llevas el peso de una traición tan profunda?» Leila bajó la cabeza. Sus dedos jugueteaban nerviosos con el colgante antiguo. Su voz tembló, pero su convicción era inquebrantable. «Porque solo enfrentando la verdad podremos salvarnos. No seré una peón en un juego de venganza. Pero necesitaré tu ayuda, Khalil, y tu fe». Un silencio pesado cayó entre ellos, donde ni siquiera el aroma dulzón del azahar parecía capaz de suavizar la atmósfera. Khalil parecía luchar contra una tormenta interna, el ejemplo perfecto del hombre dividido entre el deber y un anhelo que apenas comenzaba a entender. Desde la oscuridad de un rincón, la sombra de un hombre se deslizó sin ser notado, sus ojos brillando con codicia y resentimiento. No era un aliado,
sino un lobo disfrazado de sirviente, dispuesto a aprovechar ese secreto para hacer caer al jeque. Khalil respiró profundo, pisando fuerte para borrar el eco del miedo que trataba de asomar. La fortaleza de aquel hombre no era solo su título o sus riquezas, sino la voluntad de enfrentarse a tempestades, externas e internas. «Tu tía», dijo finalmente, con una voz que parecía partir el aire en dos, «ha tejido más que mentiras. Su alianza no solo amenaza mi poder, también pone en jaque a nuestra gente». Leila alzó la mirada, encontrando en los ojos de Khalil una chispa de aquella intensidad que la había cautivado y a la vez atemorizado desde el primer encuentro. «Entonces lucharemos juntos», ofreció, firme, «porque ni el odio ni el miedo deben gobernar más. Pero tienes que prometerme que dejarás que te conozca más allá del título y la venganza». La confesión rozaba lo prohibido. Entre ellos latía una atracción tan ardiente como el sol del desierto, a la vez que un abismo de desconfianza que parecía insalvable. Khalil cerró los ojos, permitiendo que ese momento de vulnerabilidad quedara grabado en su alma. Suddenly, the heavy wooden doors of the chamber slammed open with a violent force, making both Khalil and Leila jump. A figure appeared, breathless, clutching a second letter, its seal freshly broken. «Jeque», said el mensajero con urgencia, «this just arrived. It bears the signature of a faction within your own court. Khalil's». Fingers tightened around the new parchment as he scanned its contents quickly. His face darkened further, eyes burning with a fury barely restrained. «A conspiracy within», he announced in a voice barely above a growl. «They seek to undermine me from inside these walls». Leila's heart skipped a beat. The danger was no longer something distant or solely from her family's past. It was here, intertwined with torrents of betrayal, ready to explode. «We cannot trust anyone, not even those closest to us», she whispered, her voice scarce more than a breath. Khalil turned towards her, his former icy facade breaking with an almost imperceptible softness. «Then we will have to outsmart them, together». As the night deepened and the palace lights flickered against the sprawling dunes outside, a silent promise formed between two souls, thrown into a deadly game of secrets, passion, and allegiance. But in the deepest shadows of the emirate, a cold voice uttered a name, one that neither Khalil nor Leila dared to speak aloud, yet whose power threatened to unravel everything. Alia al-Rashid. The walls themselves seemed to shudder under the weight of the unspoken truth, and far away, beneath the endless stars, a lone figure smiled with cruel satisfaction. Knowing the game had only just begun, la noche avanzaba, y el Palacio al-Mansur parecía contener la respiración ante la tempestad invisible que se gestaba en sus muros. Khalil cerró el pergamino con una fuerza contenida, el eco seco resonando en la estancia como un latido perturbado. Sus ojos buscaban en Leila una respuesta, una luz en medio de la oscuridad que amenazaba con engullirlos, a ambos. El aire estaba cargado con el perfume delicado del jazmín, mezclado con la tensión que rompía el silencio pesado de la sala. Leila mantuvo la mirada firme, sin apartarla de los orbes intensos y sombríos del jeque. «¿Cómo puedo confiar en ti, Leila, cuando la traición corre en tu sangre?» Su voz, baja y áspera, desgarraba el aire. Alia al-Rashid no es solo un nombre olvidado, es el veneno que amenaza mi imperio. Un suspiro escapó de los labios de Leila,
su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Sus dedos jugaron nerviosos con el colgante que descansaba sobre su pecho. Testigo silencioso de secretos enterrados. «Lo sé, Khalil», murmuró, «pero no soy mi tía. No soy esa sombra ni la voz que la impulsa a destruir todo lo que tú y yo podríamos construir». Un fugaz destello de vulnerabilidad cruzó el rostro de Khalil. Una grieta, apenas perceptible en su armadura implacable. La luna, asomándose entre nubes pasajeras, iluminó sus facciones endurecidas por años de conflictos y pérdidas. «¿Y cómo puedo proteger mi pueblo si no sé en quién confiar?», preguntó, la desesperación reduciendo su tono a un susurro cortante como el filo de una daga. Leila dio un paso adelante, la seda blanca de su vestido rozando el mármol frío con un susurro sutil. Esa proximidad, tan inesperada como peligrosa, hizo que el corazón de Khalil se acelerara, a pesar de todo su dominio y fortaleza. «Déjame ayudarte a descubrir quién está detrás de esta conspiración. Juntos podemos desentrañar la traición que amenaza con destruirnos», ofreció, con una mezcla de voluntad y súplica. «Pero necesito que me escuches, que me permitas ser algo más que la hija de tu enemiga». En ese instante, un movimiento en la penumbra llamó la atención de Khalil. Un sirviente de rostro impasible se deslizó hacia la puerta. Sus ojos brillaban con una intensidad que nadie debería poseer. Sin perder un segundo, Khalil tomó la mano de Leila, un gesto inesperado, lleno de urgencia y protección. «No podemos confiar ni en los nuestros, Leila», susurró, su voz firme y decidida. «El enemigo se oculta en estas paredes». Leila asintió con sobriedad, comprendiendo que aquello era más que una guerra antigua. Era un juego mortal de alianzas y mentiras. El silencio rompió la tensión un par de veces. Pasos lejanos, el murmullo distorsionado de voces apenas audibles, sombras que parecían acechar en cada rincón del palacio. Khalil cerró los ojos un instante, buscando aquella calma que las intrigas le robaban. «Mi abuelo me enseñó que la fuerza no está solo en las armas o el poder, sino en la sabiduría para elegir aliados», pronunció con voz baja. «Y mientras más cerca están, más difícil ver a los traidores». Leila se acercó con cautela, y en su expresión adivinó la tormenta que consumía al hombre que alguna vez vio como invencible. «Entonces, déjame ser tu aliada más fuerte», dijo. «No quiero que el odio siga gobernando nuestro destino». Khalil la miró intensamente, dilucidando si aquella propuesta era una trampa o la última esperanza en un mundo de sombras. Sus dedos soltaron la mano de Leila, pero el aire vibró con un peso nunca antes sentido entre ellos. El eco sutil de un cristal roto llegó desde el pasillo, anunciando que la amenaza se hacía cada vez más tangible. Sin apartar la vista de Leila, Khalil se levantó con la autoridad que su posición le confería, aunque esta vez sin la rigidez de antes. «Esta noche no solo enfrentamos viejas heridas», declaró. «Enfrentamos la posibilidad de que todo lo que hemos construido se derrumbe. Pero no permitiré que te utilicen como una pieza en este juego sucio». Leila, con una mezcla de alivio y preocupación, supo que la batalla compartida forjaría un vínculo tan profundo como peligroso. La puerta volvió a abrirse con rapidez. Esta vez, una mujer apareció con paso firme y mirada penetrante, distinta a cualquier sombra que el palacio hubiera conocido. Su presencia irrumpió como una tormenta silenciosa, y el corazón de Khalil latió con un ritmo que no correspondía a la calma. «Jeque Khalil», susurró ella con voz cargada de promesas ocultas. «Ha llegado el momento que temíamos. Ali al-Rashid no está sola ni olvidada. Su legado es más oscuro y cercano de lo que imaginas». Leila frunció el ceño, alertada por aquella voz que parecía atravesar el alma misma del emirato.
¿Quién eres?, preguntó Khalil, con la sombra de la duda teñida de urgencia en su voz. ¿Y qué quieres de nosotros? La mujer sonrió con frialdad. Sus ojos brillaron con el fuego de antiguas venganzas. Soy la verdad que no quieres enfrentar, la fuerza que mueve los hilos detrás del trono. Y vengo a recordarte que el juego apenas comienza, dijo mientras se giraba para desaparecer en la penumbra, dejando tras de sí un silencio mortal. Khalil quedó inmóvil, mirando la puerta por donde la mujer se esfumó. Su mente se inundó de amenazas, alianzas rotas y secretos que pendían de un hilo. Leila, sentada en un sillón cercano, sabía que aquella noche sellaría sus destinos en maneras que ni siquiera el orgullo más firme podría contener. Y mientras los ecos de antiguos juramentos se mezclaban con las sombras del presente, un sonido seco y metálico resonó en la sala. La llave que abría el cofre prohibido, guardado bajo el suelo del palacio, se deslizó con un clic ominoso. El corazón de Khalil se detuvo por un instante, porque en ese cofre dormía el secreto que, si saliera a la luz, no solo destruiría su imperio, sino que borraría para siempre la posibilidad de un amor verdadero. Un nombre apareció en sus labios temblorosos, un nombre que agitaba fantasmas demasiado peligrosos para enfrentar: Alia al-Rashid. Y con ese susurro, la noche terminó, dejando el palacio preso de una tormenta que estaba por estallar. La noche cayó pesada sobre el palacio al-Mansur, envolviendo cada rincón en un manto oscuro casi tangible. Khalil permanecía sentado, la mano crispada sobre el pergamino que había llegado poco antes, como si sostener ese papel fuera contener una tempestad a punto de estallar. Su respiración, profunda e irregular, resonaba en la sala silenciosa, y la sombra del peligro se extendía, más cerca que nunca. Leila, vestida aún con su túnica blanca, permanecía frente a él, un reflejo de calma febril en sus ojos. Había permanecido en silencio, pero ahora su voz, baja y firme, atravesó el aire cargado. No podemos permitir que el miedo nos domine, Khalil. El veneno que corre en nuestras familias no debe envenenar este momento, ni nuestro futuro. Él la miró con una mezcla de agotamiento y algo parecido a esperanza, una emoción perdida desde hace tiempo, y que ella estaba obligándolo a enfrentar. Sus ojos, oscuros como la noche del desierto, buscaban la verdad en el reflejo de aquellos ojos decididos. ¿Y cómo propones que confiemos el uno en el otro, cuando el enemigo acecha desde dentro de mi propio palacio? Su voz se quebró apenas, revelando la grieta en su armadura implacable. Hay serpientes ocultas entre mis hombres, y cada palabra puede ser usada como daga. Leila dio un paso hacia adelante, dejando que la seda de su vestido deslizarse suavemente por el mármol pulido. Su presencia llenó el espacio, como una brisa de verano que alivia la árida sensación del desierto. Entonces debemos descubrir quién está detrás de esta traición. Juntos seremos más fuertes que la suma de nuestras heridas. No permitiremos que Alia o sus aliados rompan lo que aún podemos salvar. Un silencio denso se apoderó de la habitación, roto solo por el lejano murmullo de fuentes que debía provenir del jardín interior. Khalil cerró los ojos, dejando que el susurro de ese agua ajena al conflicto le brindara un breve refugio. Por un momento recordó otro tiempo, otro hombre, cuando la confianza significaba algo más que una estrategia. «Debo admitir algo», dijo finalmente, con la voz envuelta en una mezcla de dolor y determinación. «Desde que llegaste, el equilibrio de mi vida se ha roto, y eso asusta más que cualquier amenaza externa». Leila sintió el peso de sus palabras, un eco que resonaba en su propio pecho.
Ella misma había reprimido sentimientos contradictorios, odio, resentimiento, pero también una frustración por la barrera invisible que Khalil levantaba cada vez que intentaba acercarse. No elegí ser la hija de un enemigo, replicó en un suspiro. Pero el destino nos ha cruzado para enfrentarlo o para unirnos en su contra. No pretendo ser una sombra más, Khalil. Quiero ser la luz que encuentre el camino para nosotros. En ese instante, la puerta de madera gruesa se abrió cautelosamente. Un sirviente de rostro furtivo depositó un paquete envuelto en piel y un segundo pergamino sobre la mesa. Khalil extendió la mano, impaciente y tenso, como un guerrero que se prepara para la batalla. Al romper el sello, su rostro se oscureció aún más. Las líneas de preocupación se acentuaron y su mandíbula se endureció. Leila inclinó la cabeza, tratando de descifrar lo que contenía aquella nueva amenaza. «¿Qué es ahora?», preguntó, con un dejo de temor contenido. Khalil deslizó la mirada hacia ella y por primera vez sus ojos no eran solo fuego. Portaban una rendija de vulnerabilidad. «Un mensaje de una facción dentro de mi propia corte», respondió con un gruñido. «No solo debemos enfrentarnos a Alia al-Rashid y su legado, sino a quienes pretenden destruirme desde adentro». Leila tragó saliva. La dimensión del peligro era mayor de lo que imaginaba. El enemigo no era solo el pasado, ni la familia enemiga. Estaba infiltrado donde menos podían esperar. «Entonces la guerra es doble», sentenció, «pero no estamos solos». Una pausa tensa precedió el giro inesperado. La mujer que había irrumpido antes, con sus ojos que destilaban secretos y peligro, apareció nuevamente en el umbral. Su presencia era como un presagio oscuro, un viento helado que hacía vibrar el alma. «Jeque Khalil, sus enemigos multiplican sus fuerzas», dijo con una voz que parecía erizar la piel. «Algunos bajo tu sombra están listos para traicionar todo lo que has construido». Los ojos de Khalil se estrecharon. Un brillo cortante como una daga se reflejaba en ellos mientras se ponía de pie, su silueta imponente, contrastando con la tenue luz del candelabro. «Entonces que vengan», respondió con decisión. «No me derribaré sin luchar, ni dejaré que toquen a quienes quiero». Leila observó cómo la máscara de invencibilidad volvía a formarse en su rostro. Sin embargo, algo había cambiado. La fragilidad que antes parecía prohibida ahora se filtraba con valentía. «Si vamos a enfrentarlos», susurró ella, «debemos hacerlo con todas las cartas sobre la mesa». «¿Qué prometes, Khalil? ¿Que dejarás que te conozca más allá del poder y la venganza?» Por un momento, el tiempo pareció suspenderse. Sus miradas se cruzaron con una intensidad que borraba siglos de rencor y dolor. «Lo prometo», contestó él en un murmullo grave. «Pero que sepas que, aunque mi imperio es fuerte, mi corazón sigue siendo vulnerable». Un sonido metálico resonó desde el suelo profundo. La llave del cofre prohibido había girado en su cerradura. Un clic ominoso que perforó el silencio como un presagio. El aire pareció congelarse. Khalil llevó una mano al pecho, donde el corazón latía con fuerza desbocada. La mujer del pasado, el peligro que ambos temían, el secreto enterrado bajo siglos de mentira. Todo aguardaba en ese cofre. Un nombre surgió en sus labios temblorosos, una palabra cargada de fantasmas y amenazas: Alia al-Rashid. Y mientras la última sombra de la noche se desvanecía, una voz apagada susurró más allá de las paredes del palacio: «Esta noche, el destino no entenderá de treguas». La luz plateada de la luna se filtraba a través de las cortinas de terciopelo, dibujando sombras alargadas sobre el suelo de mármol reluciente.
Khalil permanecía de pie, sus dedos apretando el borde de la mesa mientras los ecos del clic ominoso de la llave retumbaban en su mente. La atmósfera era densa, cargada con un silencio pesado, como si el palacio mismo contuviera la respiración ante la tormenta que se avecinaba. Leila lo observaba con ojos llenos de una mezcla compleja: determinación, miedo y una esperanza tenue que luchaba por no extinguirse. Estaba consciente de que el peso de aquellas palabras, Alia al-Rashid, no era solo una amenaza externa, sino un puñal que penetraba en lo más profundo de sus almas, en la historia manchada de sus familias. Khalil finalmente rompió el silencio. Su voz, aunque contenía la habitual dureza, llevaba en sí una fisura de vulnerabilidad que pocas veces permitía mostrar. «Ese cofre no solo guarda secretos», murmuró dejando caer la mirada sobre la antigua cerradura. «Encierra verdades que podrían destruir lo que queda de mi linaje, y posiblemente nuestro frágil intento de paz». Leila dio un paso adelante, el suave roce de su vestido recorriendo el frío mármol como una caricia silenciosa. El perfume delicado del azahar parecía envolverla, contrastando con la rigidez del ambiente. «Entonces no podemos esperar más», dijo con firmeza. «Debemos abrir ese cofre, enfrentar lo que sea que oculte y juntos detener a quienes quieren hundirnos en la destrucción». Khalil la miró, el brillo ardiente de su mirada encontrando respuesta en la voluntad inquebrantable de ella. Había en ese instante algo más que alianza, algo que desafiaba las barreras construidas por el rencor y la historia. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, un eco distante resonó en el pasillo. Pasos apresurados, seguidos de murmullos bajo, cargados de urgencia. La puerta se abrió lentamente y un mensajero apareció, su rostro oculto parcialmente por el velo que cubría la noche. Sin palabras, extendió un pergamino sellado, el emblema de la tribu rival marcado con tinta negra como la noche. Khalil tomó el documento con la rapidez de quien sabe que cada segundo puede cambiarlo todo. Al romper el sello, sus ojos se oscurecieron aún más, la furia y la preocupación mezclándose en un crisol invisible. «Esta advertencia no es solo para mí», dijo con voz áspera. «Está dirigida a ti también, Leila. Nuestra lucha no es solo contra enemigos visibles, sino contra fantasmas del pasado que aún caminan entre nosotros». Leila sintió un escalofrío recorrer su espalda. La alianza que estaba forjando con Khalil parecía, ahora, más peligrosa, más imposible, pero también más necesaria. Sus dedos se entrelazaron con fuerza, y en un gesto inesperado, Khalil tomó su mano en un agarre firme, como buscando anclar su propia humanidad en medio del caos. «Debemos ser más rápidos que ellos», susurró. «La traición no solo viene de afuera, sino de donde menos lo esperamos. El palacio guarda secretos en cada sombra, y esta noche esas sombras se mueven con intenciones mortales». Un susurro se deslizó por detrás de ellos, tan suave que pudo haber sido el viento entre las cortinas de seda. Una figura envuelta en ropas oscuras apareció, sus ojos brillando con una malicia contenida. Sin pronunciar palabra, dejó caer un pequeño objeto sobre la mesa. Una daga fina con el emblema de la familia al-Rashid grabado en la empuñadura, símbolo de traición y guerra. Leila la contempló con horror reprimido. «Esto no es solo una amenaza», dijo. «Es un mensaje claro. Alguien muy cerca está dispuesto a derramar sangre para preservar el odio». Khalil cerró los ojos por un momento, dejando que la tensión fuera un golpe punzante en el pecho. Después, con voz firme ordenó: «Convoca a mis mejores hombres, que nadie entre o salga sin mi permiso. La noche no nos será indulgente, y quienes juegan en las sombras deberán pagar su precio».
El espacio entre ambos se tensó, pero en esa tensión también había un nuevo entendimiento. Leila se atrevió a acercarse un poco más, su voz quebrándose en una confesión que parecía romper siglos de niebla. «No importa cuán profundo sea el abismo que nos separa», dijo, «no renunciaré a nosotros, a lo que podríamos salvar. Pero necesito que confíes, realmente confíes, porque si esto se deshace, no habrá retorno». Khalil la sostuvo con una mirada que llevaba carga de tormentas internas, pero también una chispa de esperanza. «Lo haré», prometió, «pero entiende que mis miedos no desaparecerán fácilmente. La piel de un jeque está acostumbrada a defenderse, no a abrirse». Ella le sonrió con tristeza, un gesto que parecía contener la belleza amarga de un desierto al atardecer. «Entonces aprenderemos a ser fuertes juntos», susurró. De repente, un fuerte estruendo sacudió la puerta principal. Voces elevadas, órdenes gritadas y el sonido metálico de espadas desenvainadas rompieron la quietud. Khalil y Leila se miraron, sabiendo que la traición estaba al alcance de su puerta. «Preparémonos», dijo Khalil, su presencia erigiéndose como un muro invencible. «Esta noche no solo lucharemos por nuestro imperio, sino por lo que queda intacto en nuestros corazones». Un frío viento atravesó el palacio, como un preludio de la tormenta que se desataría. Mientras las sombras crecían, una voz femenina, grave y solemne, resonó en las profundidades del ala sur. «El tiempo de la verdad ha llegado. Una historia olvidada está por despertar, y con ella la furia de Alia al-Rashid renacerá». Una brisa cargada de presagios recorrió el salón. Khalil sintió un nudo en la garganta, una mezcla de temor y resolución. La daga, el pergamino, el cofre, todo indicaba que la guerra no era solo externa, era un conflicto emperrado en cada alma, en cada historia que se negaba a morir. En la distancia, bajo el manto oscuro del desierto, un único cuervo aulló, como anunciando un aviso funesto. La noche apenas comenzaba, y con ella la promesa de batallas que marcarían para siempre el destino del jeque billonario y la mujer destinada a romper sus cadenas. Porque mientras la luna miraba desde lo alto, una pregunta latía con fuerza en el silencio. ¿Podrían dos almas destrozadas encontrar la redención en medio del fuego que amenazaba con consumirlo todo? Y en el eco de aquella pregunta se confirmó que, en las sombras del poder, el verdadero enemigo era un secreto aún más oscuro. La noche se volvió un manto pesado, enterrando bajo su sombra los ecos del golpe seco que resonó cuando el cofre prohibido cedió a la llave antigua. El silencio planteó una trampa, un vacío expectante entre Khalil y Leila, cuyo latido conjuntado parecía resonar en cada rincón del palacio al-Mansur. Khalil inhaló con fuerza, su mirada oscura alcanzando el brillo turbio del metal envejecido y del cuero gastado, y revestía el cofre abierto. Sus dedos recorrieron con cautela la superficie, como quien toca un cristal frágil a punto de estallar. En ese instante, no era solo el jeque billonario imponente que mandaba en aquel emirato. Era un hombre al filo de un abismo, enfrentando la posibilidad de perder más que poder. Quizás a la única mujer capaz de atravesar las barreras de su alma. Leila permanecía junto a él, envuelta en silencio, sus pupilas dilatadas por el miedo y la determinación que disputaban espacio en su corazón. Sabía que lo que estaban a punto de descubrir definitivamente marcaría un antes y un después, no solo para sus familias enfrentadas desde el principio de los tiempos, sino para ellos mismos. Cada sombra en las paredes parecía cobrar vida, susurrando advertencias olvidadas
y juramentos rotos. Entre los pliegues del cofre, un pergamino amarillento se desenrolló con un suspiro ancestral. Las letras, escritas con tinta casi desvanecida, narraban secretos que habían sido sellados no solo por tinta, sino por sangre y traiciones profundas. Khalil leyó en voz baja, cada palabra vibrando con un peso insoportable. Alianzas ocultas, pactos de silencios que su corazón había negado aceptar. Pero entre ellas, un nombre resaltaba con la intensidad de una herida abierta. Alia al-Rashid. Los labios de Khalil se fruncieron, su pecho oprimido por una mezcla de rabia y dolor. El nombre era más que un fantasma. Era la sombra que había envenenado su vida y la de Leila desde los albores de sus existencias. Pero ahora, al fin, la verdad se desnudaba ante ellos, implacable e inclemente. Leila dio un paso adelante, el roce de su vestido blanco sobre el mármol, frío siendo el único sonido en la sala. Sus ojos destellaban con una mezcla de amor desafiante y temor acunado. «Esto es más que un legado oscuro», murmuró. «Es la verdad que podría destruirnos, o quizás liberarnos si la enfrentamos juntos». Khalil alzó la vista, encontrando en ella una propuesta que iba más allá de las palabras, un puente que deseaba cruzar, pero que el orgullo empeñaba en resistir. Su voz, quebrada por la emoción contenida, confesó: «Nunca imaginé que confiaría en alguien como tú. Sin embargo, siento que esta noche, o nos unimos, o nos perdemos para siempre». Un murmullo distante rompió ese instante suspendido. Un eco en los pasillos del palacio anunciaba que no estaban solos. Voces bajas y apresuradas teñían el aire con una amenaza tangible. La intriga se hacía cada vez más afilada, cada segundo. Un pulso acelerado hacia el abismo. Khalil cerró el pergamino y se levantó con la autoridad que emanaba de su sangre y destino. La fragilidad momentánea cedía paso a la fortaleza que dictaba su reinado. Sin embargo, sus ojos no abandonaron a Leila, como si en ella hallara la última defensa contra ese torbellino que venía a desmontarlo todo. «Tenemos que actuar rápido», ordenó. «Convoca a los pocos en quienes aún confío y prepárate. Este palacio que parece invencible, hoy se tiñe de sombras que amenazan con devorarnos». Leila asintió, un brillo feroz naciendo en sus ojos. Por primera vez, el odio ancestral parecía ceder bajo el peso de un futuro incierto, pero al que estaban dispuestos a enfrentarse de la mano. Cada latido era una promesa a pesar del miedo, que su amor sería la luz en medio, en la oscuridad. Entonces, un sonido distinto, sutil pero letal, llenó el aire. Del suelo cercano, un objeto cayó con un tintineo seco, un pequeño relicario adornado con el símbolo de Alia al-Rashid. Khalil lo tomó con rapidez, el frío metal quemándole las manos. Esa pieza, perdida y encontrada, era una advertencia clara. El enemigo estaba más cerca de lo que imaginaban. Leila respiró hondo, la tensión creciendo como tempestad. «Este es el inicio», susurró. «No solo luchamos contra un nombre o una traición lejana. Hay manos invisibles en nuestro presente que harán cualquier cosa por impedir que esto cambie». La mirada de Khalil se endureció, pero en ella comenzaron a brillar las llamas de un compromiso nuevo, nacido en la tormenta. «Si quieren guerra, tendrán guerra», prometió. «Pero esta vez no seremos solo enemigos ni piezas de viejas. Batallas. Seremos dueños de nuestro destino, incluso si eso implica desafiar al mismo más oscuro de nuestros fantasmas». Un viento frío cruzó la estancia y las llamas de los candelabros parecieron titilar al compás de sus palabras. En ese momento,
Las luces vacilaron, y un encapuchado apareció brevemente en la puerta, dejando caer un pergamino más, similar al anterior, pero con un sello que ninguno de los dos había visto antes. Antes de que pudieran reaccionar, desapareció en la noche como un espectro. Khalil lo apretó entre sus dedos, sus ojos dilatándose. «Esto no es solo una conspiración», murmuró. «Es una guerra total, donde nadie es lo que parece». Leila se acercó sin miedo a los fantasmas ni al peligro que les acechaba. Su voz, llena de una ternura difícil de expresar en medio de las tormentas, replicó: «Entonces, no se trata solo de sobrevivir, Khalil. Se trata de levantarnos juntos y demostrar que nada, ni siquiera el odio más antiguo, podrá separarnos». El tiempo pareció detenerse por un instante. El singular murmullo del desierto se coló tras las paredes, un eco distante de la eternidad. Y en ese silencio pesado, el destino marcó su última sentencia para la noche. Una sombra se deslizó entre los corredores ocultos del palacio, espiando cada movimiento, susurrando nombres prohibidos. Ali al-Rashid despertará, y con ella la venganza que creíamos enterrada. Khalil y Leila se enfrentaron, sus almas al borde de la ruptura y la unión. Entre ellos la promesa de una batalla que no sería solo por poder, sino por el amor que se negaban a perder. Y justo cuando la tormenta secreta se aproximaba, una presencia desconocida, fría y siniestra, se manifestó al pie de la escalera del palacio. En la penumbra, una figura emergió, con ojos que guardaban un poder capaz de cambiarlo todo. «No es el pasado el que debemos temer», susurró una voz grave, «sino lo que permanece oculto y está por nacer». Las puertas que protegían al sheik billonario y a la hija de su enemiga jurada estaban a punto de abrirse de par en par, desatando la oscuridad que nadie, ni siquiera ellos, podría contener esta vez. La mirada de Khalil se posó en el relicario desdeñado sobre la mesa, sus dedos rozando la fría superficie metálica con una mezcla de desafío y miedo. El símbolo grabado, la marca inequívoca de Ali al-Rashid, parecía arder con una luz propia, alimentando las brasas de un pasado que aún no había revelado todas sus heridas. Leila lo observaba en silencio, consciente de que ese pequeño objeto encerraba más que una simple amenaza. Encerraba la llave de una traición que podría desgarrarlos por completo. El palpitar de sus corazones resonaba en la inmensidad silenciosa del palacio, como si aquel lugar sagrado hubiera atrapado el aliento ante la inminente caída o resurrección de dos almas al borde del abismo. «No podemos permitir que esto siga en la oscuridad», susurró Leila, acercándose con paso cauteloso. «Tenemos que saber qué guarda ese relicario, qué secretos han querido ocultar por tanto tiempo». Khalil asintió despacio, el ceño fruncido en una expresión que mezclaba dolor y determinación. El peso de la responsabilidad aplastaba su pecho, pero había en sus ojos un destello inesperado, la voluntad férrea de enfrentar no solo a sus enemigos, sino también a los demonios que habitaban su propia sangre. Una orden breve y el silencio volvió a dominar, rotos únicamente por el roce casi imperceptible de las manos que se reunieron en torno al objeto maldito. Al abrir el relicario, un suspiro contenido escapó de sus labios al descubrir un pequeño rollo de pergamino, sellado con cera roja. Las letras en él eran ilegibles a simple vista, pero el aroma del tiempo impregnaba cada fibra de aquel papel antiguo. «Esto es más que una carta», dijo Khalil con voz áspera. «Es la promesa de una historia olvidada, de una traición aún latente». La presión aumentaba con cada segundo.
La atmósfera se espesaba. El aire se volvía casi palpable, mezclado con el aroma profundo de los tapices y la tierra del desierto que parecía querer colarse por las ventanas abiertas. La tensión danzaba en la penumbra, rozando sus pieles con el frío que anticipa la tormenta. Leila, con el corazón acelerado y la mirada fija en Khalil, sintió de nuevo aquella conexión inexplicable que desafiaba el odio heredado. Sin embargo, un velo de incertidumbre y miedo vibraba en las profundidades de sus ojos. «Si esto es verdad», murmuró, «entonces la batalla que se avecina no es solo por territorios ni riquezas, es la lucha por nuestras almas, por lo que aún podemos salvarnos el uno al otro». Un leve temblor recorrió el cuerpo de Khalil, un instante en que la armadura de hielo se resquebrajaba, dejando ver la humanidad detrás del título de jeque billonario. Extendió la mano y tomó el pergamino con una mezcla de respeto y temor. Al desdoblarlo, la luz temblorosa del candelabro reveló símbolos y palabras que resonaban con ecos de antiguos pactos y traiciones que susurraban desde una época donde la sangre y el poder se entrelazaban con una crueldad implacable. Este documento, dijo, se remonta a generaciones atrás, a un momento en que Ali al-Rashid selló un pacto oscuro con fuerzas que aún dirigen los hilos en las sombras de mi emirato. ¿Sabes lo que eso significa, Leila? Ella tragó saliva, la voz apenas un hilo en la penumbra. Que nuestros destinos están más entrelazados de lo que jamás imaginamos, y que la verdad late bajo cada rincón que este palacio guarda. El silencio volvió a caer, un manto pesado que parecía presagiar lo inevitable. Entonces un ruido sordo, como pasos apresurados y apagados, rompió la aparente calma del recinto. Ambos volvieron la vista hacia la puerta, donde una figura encapuchada se materializaba, sus ojos centelleando con un brillo. «Peligroso. No están solos», advirtió la sombra con voz grave. «El juego acaba de cambiar». El aire se volvió denso, cada respiración una urgencia que inundaba la estancia. Khalil dio un paso firme hacia la figura, el ceño fruncido y el semblante endurecido por años de batallas. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?» Su voz era una mezcla de desafío y advertencia. Sin apartar la vista, la figura dejó caer un objeto sobre la mesa, un medallón con el emblema de la tribu rival, manchado por el tiempo y la amenaza. Luego, con un eco sombrío, pronunció una sola palabra que heló la sangre de ambos: «Renegados». Leila observó el medallón con horror contenido. La palabra resonaba en sus almas como un presagio de guerra, de un enemigo no solo lejano, sino también cercano, infiltrado. Khalil sintió el peso de la traición como una daga enterrada en el pecho. Sin embargo, la mirada que dirigió a Leila estaba cargada de una resolución férrea. «Sea quien sea el enemigo», declaró, «no permitiré que destruya lo que aún queda de honor en este palacio, ni que arruine lo que empiezan a ser mis verdaderos sentimientos». Leila dio un paso adelante y con la voz temblorosa alcanzó a susurrar: «Entonces lucharemos juntos. Pero esta vez, no solo pistolas ni pactos decidirán el destino, sino la confianza que podamos otorgarnos». Los dos se miraron, en un instante donde el pasado y el futuro convergían en el presente que ardía entre ellos. El destino amenazaba con separarlos, pero también con unirlos en una alianza que desafiaría el odio arraigado. En ese momento, un brillo fugaz recorrió la estancia. Khalil alzó la mirada justo a tiempo para ver cómo uno de los candelabros titilaba y arrojaba sombras que parecían moverse por voluntad propia. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios tensos,
un indicio de la batalla interna que aún libraba entre la oscuridad y la luz. Entonces, como una sentencia sellada con fuego invisible, una voz quebrada y distante se filtró entre las paredes recubiertas de oro y seda. Alia al-Rashid no es solo un nombre. Es la llama que prenderá el desierto y consumirá todo lo que saben. Un trueno lejano retumbó en la distancia, y fuera, las dunas parecían vibrar con la promesa de tempestades aún por venir. Khalil y Leila, atrapados entre secretos y amenazas, sabían que la verdadera prueba no sería quién gobernaba el emirato, sino si el amor, nacido entre cenizas y sombras, podría sobrevivir a la tormenta que estaba por estallar. La primera luz del alba comenzaba a filtrarse por las altas ventanas del Palacio Al-Mansur, bañando los mármoles y tapices en un resplandor dorado que parecía limpiar cada sombra que la noche había dejado atrás. Khalil, con el ceño aún marcado por el peso de horas en vela, permanecía de pie junto a la enorme mesa en la que descansaban los restos del relicario y los pergaminos que revelaban la verdad tan anhelada como temida. Leila estaba a su lado, su mano entrelazada con la suya, firme y cálida, un gesto silencioso que parecía decir más que 1000 palabras. En aquella unión se fundían no solo dos almas, sino la esperanza de un nuevo camino que desafiaba el odio y la traición que habían marcado sus vidas. Supimos la verdad, dijo Khalil con voz que, aunque aún contenía ecos de tristeza, ahora brillaba con una fortaleza renovada. Alia al-Rashid no fue solo una traidora. Su legado fue manipulado por fuerzas que han querido perpetuar la guerra entre nuestras familias para su beneficio. Leila asintió, sus ojos húmedos reflejando la mezcla de dolor y liberación. Por eso debemos acabar con esas sombras que nos mantenían presos en un ciclo sin fin, murmuró. No podemos cambiar el pasado, pero sí el futuro que escribiremos juntos. La resolución se desplegaba en la atmósfera, envolviendo a ambos con un aire de serena determinación. Khalil soltó lentamente la mano de Leila para extenderla hacia los sirvientes que esperaban en la entrada, convocándolos con autoridad. La corte debía saber que el ciclo de enemistad llegaba a su fin, que un nuevo tiempo se abría para el emirato. Pronto, en los jardines interiores del palacio, se alzó un silencio expectante. Khalil, con porte imponente y la mirada fija en quienes le escuchaban, habló con una claridad que desterraba la incertidumbre. Hoy dejo atrás el rencor heredado y el peso de las viejas traiciones, declaró. En nombre del amor que me ha mostrado la verdad y la fuerza para perdonar, entrego un mensaje de paz a todas las familias que han sufrido con esta enemistad. Este imperio no será jamás un campo de batalla, sino un hogar para todos. Un murmullo de sorpresa se propagó, pero pronto fue reemplazado por un aplauso sincero. Muchos en la corte, agotados por las guerras y las intrigas, encontraron en esas palabras un respiro largamente esperado. A solas, Khalil y Leila recorrieron el balcón que dominaba las extensas dunas bañadas por la luz del amanecer. El aire fresco acariciaba sus rostros, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. Khalil tomó el rostro de Leila entre sus manos, sus dedos trazando con delicadeza la curva que años atrás parecía una frontera infranqueable. Nunca imaginé que llegaría a este momento, confesó, con voz grave pero sincera. Abrir mi corazón no ha sido fácil, pero contigo aprendí que el poder más fuerte es el que nace del amor y la confianza. Leila sonrió. El temor que había cargado comenzó a disiparse como la niebla bajo el sol. Tú me enseñaste que no somos prisioneros del pasado, respondió, que somos libres para construir el destino que deseamos, juntos. En ese instante, el sonido suave de risas infantiles irrumpió,
y de entre las sombras del palacio aparecieron dos niños, corredores libres de todo prejuicio y sin conocimiento de las antiguas heridas que marcaban la sangre de sus familias. Su inocencia era la metáfora viva del cambio que aquel emirato necesitaba. Khalil los observó y luego, vuelto hacia Leila, dijo con una convicción absoluta: «Este será nuestro legado, no solo un reino de riqueza y poder, sino un hogar donde nuestras futuras generaciones vivirán sin miedo, sin odio». El sol se alzó completamente, bañando el palacio en un resplandor que parecía bendecir aquella alianza forjada en la tormenta. En el horizonte, las doradas arenas danzaban bajo la brisa, recordando que incluso en los lugares más áridos puede florecer la vida. Leila rozó suavemente la mejilla de Khalil, y en su mirada se reflejaba la paz que solo puede surgir cuando dos corazones encuentran su camino, a pesar de las sombras que los acecharon. Mientras las puertas del palacio se abrían para recibir un día nuevo, Khalil y Leila permanecieron junto a aquel balcón, cómplices, amantes y soberanos, no solo de un emirato, sino de una promesa, la de un amor capaz de redimir incluso las heridas más profundas. La batalla contra los enemigos externos e internos aún no terminaba, pero la certeza que ahora dominaba su espíritu era inquebrantable. Lo que quedaba de sus vidas sería un testimonio, un himno vivo al poder transformador del perdón y la esperanza. Bajo el cielo vasto e infinito del desierto, la historia de Khalil al-Mansur, el jeque billonario, y Leila, la hija de su enemiga, alcanzaba su última página escrita con tinta de amor, justicia y una paz que prometía perdurar más allá de sus días. Y en ese amanecer que prometía 1000 futuros, la tormenta finalmente encontró su calma.